Bienvenidos una vez más a los que nos acompañan en esta mañana. Esta es nuestra tercera semana que estamos con nuestra serie de predicaciones titulada Ideales Progre o Ideales Progresistas. No son temas fáciles, yo creo que el tema de hoy es uno de los más difíciles. Me preguntaba ahorita el hermano Mena, ¿cuál es el tema? Y se lo pasé. Y se me queda viendo como que, ¿qué? ¿Verdad? Quería decirle, te lo cambio, ¿verdad? Si quieres, yo lo escribo ahí en la transmisión y tú lo das acá. No es fácil, hermano, incluso en pláticas. Nada de esto es sencillo. Pero bueno, vamos a continuar. Yo quiero que para esto me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahora, referente a lo que es la identidad, hay etapas emocionales en las que se les conoce como crisis de identidad. Está la crisis de identidad en la adolescencia, la crisis de la adolescencia, y es porque no se siente un niño, porque ya no es un niño, y tampoco se siente un adulto, porque tampoco es un adulto. Existe en otra etapa la crisis de los 40. A ver, levanten la mano, ¿quién está en los 40? No se crean. Ya sabemos quién está en los 40, ¿verdad? ¿Y por qué la crisis de los 40? Muchos, no todos, ¿ok? Pero la crisis de los 40 es porque no se siente joven. ¿Por qué? ¿Qué cree? Ya no es joven, ¿ok? Pero tampoco se siente viejo porque todavía no es viejo. Yo conozco a alguien, hermanos, no lo voy a decir quién, pero yo conozco a alguien que tuvo crisis en todas sus décadas. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Y por supuesto que si Dios nos permite vida, los voy a ver hasta los 60 y 70, 80, tal vez, no sé por qué. ¿Por qué le cuesta a veces tanto a las personas aceptar que ya estamos en cierta etapa de la vida? Están estas crisis, hermanos, las de la adolescencia y la de los 40, es la que como que más común, las que más se reconocen, pero también está la crisis de identidad de género. Esta también es una realidad. La crisis de la identidad de género, la que consiste en actuar o en imitar al sexo opuesto. A veces solo internamente, es decir, lo piensa, lo emocionalmente, no lo externa. ¿Ok? A veces está desde ahí nada más, a veces ya lo externa, a veces es por un poco de tiempo y en otras por un tiempo más prolongado. El adolescente supera la crisis de la adolescencia con el tiempo. El de los 40, no sé si lo supera, pero no le queda de otra, ¿verdad? Tal vez lo va superando cuando va cumpliendo los 49, pero pues, hermanos, no hay de otra. Pero el caso de lo que es la crisis de la identidad es distinto, ¿ok? Ahora, hermanos, conocemos este término en la actualidad o desde hace ya muchos años. Se le denomina a estas personas gay o homosexuales, o así ellos mismos también se hacen llamar, aunque antes era un tema un poco más reservado, mucho más reservado. Ahora es común verlo, incluso ondeándolo con orgullo en ciertas fechas especialmente. Cuando un homosexual se topa con los temas bíblicos o los temas teológicos, tiende a reaccionar con enojo, tiende a reaccionar con rechazo de ellos hacia la teología o hacia la Biblia. Y no podemos ocultar que muchos cristianos también reaccionan igual hacia los homosexuales. Pero, ¿cómo reacciona Dios ante ellos? Creo que la verdadera preocupación es cómo reacciona Dios ante los homosexuales, ante los gays. El tema de hoy es una pregunta. ¿Es Dios anti-gay? ¿Es Dios anti-gay? Yo tengo dos respuestas para esto que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Y la primera es sí, Dios es anti-gay. Y la segunda es, pero no es anti-gay. Vamos a ver este tema, hermanos, estas respuestas de la forma más práctica y sencilla que podamos
respecto a lo que es la literatura, a la parte del entendimiento, pero yo creo que no va a ser fácil para los oyentes, no va a ser fácil para los que nos están observando a través de las redes sociales y por supuesto, hermanos, ténganlo por seguro que no es fácil para nosotros, pero es necesario hacerlo. ¿Es Dios anti-gay? Pudiera preguntarse, yo creo que se han preguntado la mayoría de las personas que tienen esta tendencia o se sienten con esta identidad, una opuesta a la que es respecto a su biología. ¿Es Dios anti-gay? Sí, hermanos, sí. Dios lo considera un pecado que impide la entrada al cielo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Dios lo considera un pecado que impide la entrada al cielo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La advertencia, dice Charles Riley, que la advertencia de Pablo va contra el trasfondo, de incesto, de homosexualidad, de pederastia y otros vicios y abusos sexuales que van contra naturaleza. Note esto. Esta frase de contra naturaleza la vamos a observar incluso varias veces en la Biblia. Es una advertencia con un trasfondo de incesto, homosexualidad, pederastia, aunque nos duela escucharlo, y otros vicios y abusos sexuales que van contra la naturaleza. Muchos que prevalecían entre los griegos y los romanos. Esta carta es para los corintios que vivían en la región de Grecia bajo el dominio romano. Sócrates y 14 de los primeros 15 emperadores romanos practicaban la homosexualidad. Pablo no quería que la cristiandad se confundiera con sectas, como algunas sectas permitían tales cosas. Las leyes terrenales y del mundo aplican contra estas prácticas. Realmente las leyes existen, incluso las leyes de los mismos emperadores estaban puestas en contra de estas prácticas, por lo menos de forma abierta. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 8 al 10, pero sabemos que la ley, hablando específicamente de la ley de Moisés, pero poniéndolo en términos generales, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, esta palabra, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Para qué se estableció la ley? Pues dice, no para los justos, pero Romanos 3 dice, no hay justo, ni aun uno. Se puso para los transgresores, para los irreverentes, para los ladrones, para los estafadores, para los fornicarios, y muy específicamente, hermanos, dentro de lo que es el tema de la fornicación y el adulterio, habla de los sodomitas. Los sodomitas, reconocidos así por la historia de Sodoma y Gomorra allá en Génesis, cuando Dios viene y se encuentra a Abraham y va camino a Sodoma y Gomorra para destruirla, porque la maldad y el pecado y la perversidad, lo menciona así, había subido en gran manera. Y los sodomitas tenían una de sus vicios más arraigados, era la homosexualidad. Y la palabra habla, hermanos, o los pone dentro de las prácticas sexuales ilícitas. Las leyes terrenales, dice, es buena para el que lo aplica, legítimamente. El no vivir bajo este límite no solo impide una vida verdaderamente feliz y una vida plena en la tierra, sino que impide una eternidad con Dios. O sea, no solamente estamos hablando que se
se va transformando la vida de la persona y las personas que viven alrededor de él en una realidad no meramente feliz. Pueden experimentar cierto placer, pero realmente no es una vida feliz, sino es una vida plena, y además de esto impide una vida eterna con Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. El escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice también: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si nos preguntamos, si las personas con esta crisis de identidad de género se preguntan, ¿acaso Dios me odia? ¿O acaso Dios es un Dios anti-gays? Podríamos ver en los pasajes de las Escrituras que Dios los va a juzgar a los fornicarios, todo lo que implica la práctica sexual ilícita, y a los adúlteros. Y al hablar de la palabra juzgar, no es vamos a tratar tú y yo a ver si te dejo pasar o no. Habla de un juicio, de un castigo. Apocalipsis capítulo 21 dice, Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 al 8. Y me dijo, hablando Juan, dice, me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Jesús. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga esta necesidad interna, esta necesidad espiritual, esto que haya todo en tu cabeza, es una necesidad de satisfacerla, pero solamente Dios lo puede hacer. Dice, yo le daré la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Es Dios anti-gay? ¿Es su reino anti-homosexual? Sí. Sí. El no vivir, hermanos, bajo los límites que Dios nos pone, no solamente nos limita y nos priva de una vida verdaderamente feliz y plena en la tierra, nos prohíbe de una vida eterna con Dios. La respuesta de las Escrituras al ver estos pasajes es un rotundo sí. Dios lo considera una forma de vida que debe dejarse. Debe dejarse. Dice el versículo 12, regresando a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Ahí van a estar presentes, pero no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también
a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dios considera esta forma de vida como algo que necesita dejarse de practicar. Uno de los dichos de aquel entonces es el vientre para las viandas, ¿verdad? Las viandas para el vientre. ¿Para qué es el estómago, hermanos? ¿Qué le ponemos al estómago? Comida. Y cuando tengo hambre, ¿qué le pongo? Comida. Y era un dicho que se popularizaba o se popularizó en ese entonces y que de pronto entró también a la iglesia y Pablo le dice, pues el vientre para las viandas, vientre para las viandas y las viandas para el vientre. ¿Ok? Pero al final de cosas son cosas que Dios va a consumir, Dios las va a destruir. Hablamos de la parte de algo más adentro, hablamos de la parte espiritual, hablamos de la parte interna del hombre, hablamos del alma, porque puede que haya este impulso y este deseo y esta necesidad física que comienza acá y a lo mejor decimos, pues es que si yo lo necesito, a lo mejor yo lo necesito, yo lo quiero, ¿qué de malo tiene? Así como el vientre es para la comida y la comida es para el vientre, pues así también yo. Dice, pero estas cosas las va a quemar el Señor. Y en Romanos capítulo 1, no deje Primera de Corintios, vamos a regresar, pero vamos a Romanos capítulo 1 para complementar. Dios considera esta forma de vida algo que debe abandonarse, algo que debe dejarse atrás por completo. Es en Romanos capítulo 1, versículo 26. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus deseos impulsos, unos con otros, cometiendo hechos, ¿cómo los califica el Señor, hermanos? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está parte del error, hermanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? No solo los que las hacen, sino también se complacen con las que las practican, sino que también se complacen con las que las practican. Hay juicio de Dios, Dios está en contra de esto, Dios pide que se abandonen estas prácticas, no solamente los que las practican, sino los que están a favor de esto. Es Dios anti-gay, hermanos. Cuando leemos estos pasajes, es un rotundo sí. Es un rotundo sí. Pero la otra respuesta tengo que decirla porque no podemos ignorar los otros pasajes cuando Dios habla respecto a ellos. Y me refiero a ellos porque no sé si hay alguien aquí con alguna crisis de identidad. Me refiero a ellos, a todos los que están en esta crisis de identidad, ya sea aquí, ya sean los familiares que tenemos, ya sean los que nos escuchan a través de las redes sociales o los que nos vayan a buscar para platicar de esto. ¿Es Dios anti-gay? No.
Sí, pero no. Cuando estaba en la escuela de predicación, hermanos, y le preguntábamos a veces preguntas muy difíciles, hacíamos preguntas muy difíciles al hermano Will, el director de la escuela de predicación. Entonces nada más queríamos que nos dijera sí o no. Entonces el hermano nos decía, sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, pues, decíamos, qué contradicción. Entonces es un no. No, pero es que sí. Bueno, entonces es un sí. No, pero es que no es así. No, no, no siempre es así. No es así de fácil de decir sí o un no. Aquí hay un pero no, hermanos. Yo quiero, este es nuestro segundo punto. Sí, pero no, hermanos. Él busca, hablando de Dios, él busca a todas las almas. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Señor Jesús hablando, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿qué se había perdido? ¿No? Yo no estoy diciendo que los gays son los perdidos. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Los gays son los perdidos como nosotros somos los perdidos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 23. Pero ya me confundí. En Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Quiénes? Todos. Todos estamos destituidos, alejados, rechazados de la gloria de Dios. Entonces, ¿a quiénes vino a buscar Jesús? A los unos como a los otros, tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los ladrones como a los fornicarios, tanto a los asesinos como a los chismosos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de Él. Él vino a buscar a todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este no, hermanos, vemos que Dios no es anti-gay porque Él conoce todas tus debilidades, Él conoce todas mis debilidades. Yo creo que no solamente estamos luchando con la crisis de identidad de género, algunos estamos luchando con otras cosas, como los otros pecados que menciona 1 Corintios capítulo 6, que acabamos de leer. Dentro de los afeminados y los homosexuales, vemos a los mentirosos, vemos a los homicidas, vemos a los borrachos. Hay otros pecados que no son tan visibles como estos, pero siguen siendo pecados. Y todos estamos en esta crisis y en esta lucha. Y Él conoce tus y mis debilidades. Y este pasaje, aunque lo hemos leído, quiero que lo volvamos a leer, Hebreos capítulo 4, porque hay algo hermoso en esto. Si tú te preguntas que Dios es anti-gay, yo tengo que decirte que no. El cielo es anti-gay. Nada inmundo puede entrar al cielo. Ninguna cosa inmunda puede entrar al cielo. Y si te ofende, tal vez nos ofendemos cuando yo digo que los homosexuales son inmundos delante de Dios y entonces los homosexuales como inmundos no pueden entrar al cielo. Yo creo que ofende. Pero si no podemos volver a recordar y a ser francos que la homosexualidad es un pecado, es una inmundicia, no podemos partir hacia lo que sigue. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Énfasis aquí, hermanos. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza como humano, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando regresamos a 1 Corintios 6:11, dice, después de esta lista de pecados o de los tipos de pecadores, vemos en el versículo 11, y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que estamos observando entre líneas y en el contexto de toda la carta a los Corintios es que en la iglesia de Corinto había hermanos que antes eran ladrones, que antes eran idólatras, que antes eran adúlteros, que antes eran afeminados, que antes eran homosexuales. Lo fueron, pero ya habían sido ahora lavados. ¿Podemos decir entonces que Dios es anti-gay? No, Él te acepta. Él te acepta a que vengas al lavamiento. Y yo no dudo que todavía, mientras ellos leían la carta del apóstol Pablo públicamente, había todavía algunos hermanos que habían dejado el adulterio, que habían dejado el homosexualismo, que habían dejado prácticas afeminadas, y que en la lectura pública de esta carta volvió a tocar ciertas partes sensibles en los corazones y en las mentes de nuestros hermanos. Algunos estaban luchando y seguían luchando, y otros tal vez no lo habían hecho muy bien. Pero esto no quita el hecho de que esto sigue siendo un pecado, y tampoco quita el hecho de que Jesús los aceptó a ellos. James Kaufman, el hermano Kaufman, en su el comentario de 1 Corintios dice, esto se refiere, hablando del versículo 11, de la justificación, de la salvación, del lavamiento, se refiere a la conversión de los corintios, se refiere al bautismo. Por santificado se refiere, se entiende, no en el curso progresivo de la santificación, mientras vamos caminando como cristianos, vamos consagrándonos más, vamos santificándonos más. No se refiere a eso, sino se refiere a la consagración hacia Dios a través del bautismo. Cuando usted y yo venimos del pecado, somos lavados, no hay una magia aquí. Que saliendo por estas puertas ya nunca más tengo la intención de pecar, ya nunca más tengo el deseo no sé, escucho cumbias y empieza ¿verdad? Yo nunca sé bailar, no sé si este momento es para bailar o qué, ¿verdad? Pero empieza a ese sí me salió, ¿verdad? No como el tronido del jueves. Ese fue Alex. Y empiezo a escuchar sonidos y empieza mi pie como que... Tengo impulsos, pero ¿tengo qué? ¿Tengo que qué? Dominarlos. Ahí había los hermanos de Corinto, hermanos que habían venido del homosexualismo, había hermanos que habían venido tal vez de haber sido matones. De esos que vemos luego en la televisión, en las noticias, asesinos en serie. Hay un tipo de necesidad para ellos, el ver sangre, el ver muerte. Pero ahora ellos eran cristianos y tenían que luchar contra sus impulsos. Dios no solamente no es anti-gay, tampoco es anti-chismosos, tampoco es anti-mentirosos, tampoco es anti-publicanos, tampoco es anti-ladrones, anti-rameras, toda la historia de Jesús. ¿Con quiénes se juntaba el Señor? Con ellos, a comer. Y no porque buscaba dónde estaba la cantina más peligrosa y pervertida de Jerusalén o de Galilea o de Samaria y tengo ganas de comer con todos ellos. No, sino que a través de la predicación de Jesús, ellos entendían que había una oportunidad de cambiar sus vidas. Y a él no le daba miedo empezar a convivir con ellos, a comer con ellos, a conversar con ellos, porque ellos venían a buscarlo a él y venían convirtiéndose hasta que finalmente lo lograban. Dios quiere que él sea parte de tu vida. Mire el versículo 17. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
hablando de la fornicación y de todas las prácticas sexuales ilícitas, hace Pablo una referencia a lo del matrimonio en Mateo capítulo 19 y en Génesis capítulo 2. Dice el Señor, cuando unió a Adán y a Eva en matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ok? No padre y padre, madre y madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en esta unión hablamos de la intimidad también, especialmente en el sello de la intimidad. Y Pablo usa esa referencia o esa fórmula para aplicarlo a los adúlteros fornicarios, afeminados o homosexuales, para decir que cuando ellos se unen en esta acción, se unen en pecado. Pero haciendo un contraste, el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios no te va a rechazar. Puede ser que tengas tú esta crisis y estés viviendo ya, tal vez en un cierto grado, tu necesidad corporal. Pero Dios no te va a rechazar. Si tú te unes a Él, Él se va a unir contigo en el espíritu. Más allá del cuerpo, más allá de lo sensorial, más allá de lo que se siente, el espíritu. Nadie más puede lograr eso, solamente el Señor. Él no solamente se une a ti, sino que te acompaña en tu crisis, cualquiera que sea, y será parte de tu vida. Mira el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados. ¿Ahora de quién somos? Del Señor. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en tu vida, en tu ser y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? Son de Dios. Huid. O sea, tu parte es rechazar, abandonar, y Él va a acompañarte en ese proceso. Dios sabe de nuestras debilidades, Dios sabe de nuestros impulsos o de nuestras concupiscencias. Los corintios estaban, hablando de esta carta, a quién se dirigía esta carta, los corintios estaban habituados a estas prácticas, a las que acabamos de mencionar. Era una sociedad liberal, era una sociedad con una vida espiritual abandonada. Para ellos era muy duro. Pero aunque era duro, era posible. Muchos van a luchar contra sus impulsos homosexuales por algún tiempo. Pero es posible tener una vida natural, moral y bíblicamente recta. Muchos van a tener que luchar contra sus impulsos homosexuales el resto de su vida. Pero será posible llevar a cabo su vida espiritual bien delante de Dios. Hay varios libros, un par de estos fueron escritos por homosexuales que se convirtieron al cristianismo. Una es una mujer, otro es su nombre. Ambos con una historia de vida muy similar, defendiendo, escribiendo incluso sus derechos homosexuales, en contra incluso de la iglesia y de la religión. Y la historia de ambos es muy similar porque conocieron familias cristianas, fueron acogidas por familias cristianas, aprendieron lo que es verdaderamente el amor, aprendieron el amor de Dios, abandonaron sus prácticas, han escrito para ayudar a otras personas, pero estas personas también dicen, esto es una lucha diaria, esto es algo que yo vivo con esto. Yo entiendo que está mal y ya no lo hago, pero no significa que no tenga de pronto el impulso de hacerlo.
Y esta mujer, que era lesbiana, se convirtió al cristianismo y se casó con un predicador. Y este hombre decidió vivir solo, pero una vida consagrada a Dios. La iglesia, hermanos, está y deberá aprender, está aprendiendo y debería aprender de la paciencia y de la misericordia de Dios para ayudar a las personas, para ayudar a los hermanos que luchen con esto legítimamente. En oración, en acompañamiento, en aceptación en nuestras reuniones, respetando sus luchas, al igual que tú y yo estamos luchando. Y ellos van a respetar nuestras luchas. Nosotros estamos luchando con otras cosas, los matrimonios aquí luchan con algunas cosas, nuestros hijos luchan con otras cosas, el joven soltero lucha con otras cosas, todos estamos luchando. ¿Qué va a hacer la iglesia de Cadereyta cuando algún matrimonio, legalmente hablando, homosexual entre por nuestras puertas? Será difícil de ver, tenemos que reconocerlo. Será difícil de procesar, tenemos que reconocerlo. Pero aún así, hermanos, tenemos que recordar que Dios no es antigay. Jesús comía con ellos. Los griegos y los romanos practicaban la homosexualidad, pero a diferencia de aquellos tiempos, hablamos de los 200 antes de Cristo y en el primer siglo también, los griegos y romanos practicaban la homosexualidad como veíamos ahorita Sócrates y los primeros 14 emperadores romanos. Pero la diferencia de aquellos tiempos y de hoy, hay una gran diferencia. La diferencia es la legalización. La legalización de los matrimonios homosexuales y de una práctica que se hacía en el secreto, ahora se hace en público. Y esto atenta contra la moralidad, atenta contra la perversión infantil, atenta con desestabilizar a las familias. Dios juzgará el atentado contra los niños. Los niños son de Él. Esto no se va a quedar así. Dios va a juzgar el atentado contra las primeras instituciones divinas, el matrimonio y la familia. Y la homosexualidad está atentando contra esto. El matrimonio y la familia van a ser juzgados por el Señor. La crisis de identidad, todos las hemos tenido, la tuvimos en la adolescencia, algunos la tienen ahorita a los 40, pero hay otros que tienen una crisis todavía más fuerte, la crisis de la identidad. Y todavía más fuerte cuando se normalizó que personas homosexuales fueran a las escuelas de nuestros hijos y les dijeran, tú estás confundido, tú no eres un niño, tú eres una niña por dentro. Tú no eres una niña, tú eres un niño por dentro. Y los maestros y los padres que se oponían a esto en Estados Unidos y en Canadá fueron encarcelados. Pastores evangélicos, predicadores de la Iglesia de Cristo han sido encarcelados. Pero una persona que se dedica a la pastelería, a la repostería, se negó a hacer un pastel para una boda gay. Y está en la cárcel. Yo creo que estamos en un buen momento, hermanos, todavía. Y pudiera ser que mejorara, pero necesitamos esforzarnos. No nos agrada Donald Trump del todo, ¿ok? Más porque nos regresó, ¿verdad? Pero el partido que él representa es conservador y sus ideales son bastante bíblicos. Contra el aborto, contra el matrimonio gay, en contra de adoctrinar a los niños sobre estas confusiones. Hermanos, cuidado con esto. El discurso que defienden estos ideales es muy frontal, es muy directo y hablar de estas cosas desde este lado como cristianos no es fácil. Nos hemos callado muchas veces por
por temor a que nos digan que no somos tolerantes, por temor a que nos digan que los odiamos, por temor a que nos digan que nosotros no amamos como Jesús amaba. El discurso de ellos es frontal, el discurso de ellos es directo y nuestra predicación también lo es. No es con el afán de ofender, sino con el afán de defender la verdad. Cristo es la verdad absoluta. Nada es relativo. Al intentar hacer nuestra realidad como relativa, minimiza todos los pecados. Pero entender esto, hermanos, aceptar y defender la verdad, le da la oportunidad de mejorar su vida, mi vida, la de ellos y de otros a través de Cristo. ¿Es Dios anti-gay? Sí, sí. Es un pecado y el pecado y los pecadores no pueden entrar en presencia de su divina santidad. No pueden entrar en la presencia santa del Señor. ¿Es Dios anti-gay? No. No en el sentido de que nunca podrás venir a sentarse a sus pies. No en el sentido de que nunca podrías venir a limpiarte de tus pecados. Él los puede perdonar, Él los puede justificar, Él los puede quitar a través del bautismo. En Mateo capítulo 21, y con eso concluimos, versículo 31 y 32. Mateo capítulo 21, versículo 31 y 32. De cierto os digo, dice Jesús, que los publicanos y las rameras van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La clave está en no seguir la vida que tienes siendo cristiano. La clave está en creer que Jesús es el Dios, que Jesús es el Salvador y que para estar en Él hay que hacer cambios en nuestra vida. Los publicanos que le creyeron dejaron de practicar estafas y las rameras que le creyeron dejaron esa vida promiscua y vinieron y se entregaron a Él. Tu lucha puede ser una lucha temporal o puede ser una lucha con muchos más años, pero es una lucha en la que no estás solo, estás con el Señor, estás con nosotros, así como yo tengo mis luchas, que también son algunas temporales, tengo otras luchas que han durado más tiempo y tengo otras luchas que a lo mejor van a durar hasta que el Señor venga. Pero el Señor nos recibe cuando hemos creído en Él, cuando nos hemos arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Es Dios anti-gay? El cielo es anti-gay. Anti-ladrones, anti-estafadores, anti-chismosos, anti-homicidas. Pero en este inter de tiempo, la sangre de Cristo está intercediendo para no consumirnos en la ira del Señor y poder venir al arrepentimiento. Yo no pretendo que tal vez el día de hoy haya alguna respuesta por este mensaje. Y si lo hay, gloria a Dios. Pero, hermanos, necesitamos hablarlo. Empezar a hablar. Empezar a hablar. Dios te ama, Dios me ama, Jesús nos ama y yo estoy consciente de esto, estoy seguro de esto porque Él vino a morir por nosotros en la cruz. Lo que acabamos de hacer en este momento de participar del pan y del jugo es un recordatorio del amor del Señor. Dios no es antihumanos. Dios, hermanos, ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido y agradezco que haya venido. Si tú también te sientes perdido en alguna crisis o confundido o molesto incluso, puedes hacérnoslo saber para seguir conversando, para seguir platicando. Si quieres arrepentirte de tus pecados, cualquiera que sea, este es el momento para ser lavado en el bautismo. Vamos a estar puestos de pie para entonar un himno de invitación.